¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a las cápsulas que estaremos realizando para la asignatura de desarrollo de software de escritorio. El día de hoy estaremos revisando lo que son las bases del lenguaje de programación. Por lo tanto, iremos rápidamente a nuestra PPT, a nuestra presentación. Y dentro de las cosas que aprenderemos hoy día será conocer el entorno de desarrollo, reconocer el lenguaje de programación en Java, diferenciar los tipos de datos, utilizar operadores lógicos, crear clases y objetos y definir atributos y métodos. En el siguiente ejemplo podemos ver que existe acá pizza, aparecen acá información, nombre, tamaño y masa, y al finalizar están la palabra preparar y calentar. Por lo tanto, si nosotros debemos clasificar cada uno de estos conceptos, podemos entender de que, en primer lugar, tenemos que pizza va a ser el nombre de nuestra clase, nombre, tamaño y masa corresponden a los atributos de la clase pizza, y preparar y calentar serán los métodos de esta clase, ¿ya? Y una vez que uno instancia y creamos un objeto a partir de la clase pizza, es lo que estamos realizando el concepto de la instanciación de la clase. Por lo tanto, estamos creando un objeto. Y en este caso, el objeto se llama pizza2. Dentro del entorno de desarrollo, es importante entender que básicamente es una pequeña aplicación que nos permite de alguna manera facilitar al programador poder escribir código. IDE significa que efectivamente será un entorno de desarrollo integrado. Por lo tanto, estos IDEs tienen diferentes instrucciones, diferentes herramientas que nos van a facilitar el autocompletado de código, la generación de diferentes objetos. Por lo tanto, nos permitirán avanzar en nuestro desarrollo. Por lo tanto, es una herramienta que todo desarrollador se va a topar a lo largo de su carrera. Y dentro de estos IDE que nosotros podemos estar visualizando, hay algunos que son bastante populares a la hora de utilizar el desarrollo en Java. Tenemos Eclipse, tenemos NetBeans y IntelliJ, ¿sí? Dentro de nosotros, de nuestra asignatura, estaremos trabajando directamente con NetBeans. Este entorno de desarrollo es bastante completo, se utiliza por bastantes programadores, nos permite realizar múltiples lenguajes, por lo tanto no solamente podemos estar escribiendo código en Java, sino que en otro tipo de aplicaciones. Podemos crear diferentes tipos de aplicaciones web, de escritorio, etcétera. Y una de las cosas importantes es que NetBeans fue creado por Oracle y lo importante fue que estaba destinado para ser el IDE especial de Java. Dentro de la instalación, acá aparece cuáles son los pasos que deberíamos continuar, pero siempre es importante ir a revisar la documentación oficial de NetBeans para realizar ahí la descarga directamente de nuestra aplicación. Por lo tanto, una vez que se descarga y se realiza el proceso de instalación, vamos a poder encontrar aquí nuestra interfaz, ¿cierto? Con las diferentes funcionalidades de nuestro entorno de desarrollo. Como todo IDE, tenemos un panel donde aparece el menú de herramientas, aparecen los proyectos que nosotros vamos a estar trabajando, aparece también la edición de cada archivo, ¿ya? Pero siempre es importante revisar la documentación oficial. Ahora, además de instalar el IDE, siempre tenemos que considerar el kit de desarrollo en Java. Básicamente un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar aplicaciones en Java. Por lo tanto, antes de instalar siempre el IDE, es importante que primero descarguemos el kit de desarrollo de Java, el JDK. Por lo tanto, también hay que ir a las páginas oficiales para poder realizar esa descarga sin ningún problema. Ahora, un poco de historia. Java básicamente fue una aplicación construida por James Gosling, el cual fue una programación orientada a objetos basada en C++, y lo que generó directamente ahí lo que fue este nuevo lenguaje. Oracle lo adquirió por el año 2010 y una de las ventajas que tiene Java es que nos permite escribir código una vez y ejecutar en cualquier parte, ya que podemos utilizar nuestra aplicación en Java para que sean ejecutadas en cualquier máquina. En la actualidad, los principales usos de Java, básicamente desarrollar aplicaciones empresariales a gran escala, mejorar la funcionalidad de los servidores web, proporciona aplicaciones no solamente para aplicaciones web, sino que también nos permite generar aplicaciones para teléfonos móviles, receptores de televisión, entre otros tipos de aplicaciones. Uno de los puntos importantes para entender cómo funciona nuestra aplicación en Java es que existen 5 fases importantes a la hora de la ejecución de esta aplicación. La fase 1 consiste en editar un archivo que básicamente es donde ustedes estarán escribiendo todo el código para resolver alguna funcionalidad, alguna problemática. Y es por lo tanto que esta aplicación, este pequeño archivo que tendrá la extensión de .java, tendrá todo el código que ustedes estén escribiendo.
Por lo tanto, esta es la primera fase. La fase número 2 es la compilación. ¿Qué significa esto? Que se traduce el código que ustedes escribieron y lo que se genera a partir de este código, si es que el problema, o sea, si es que la compilación se realizó sin ningún problema, se genera un archivo .class, ¿sí? Por lo tanto, editamos nuestro archivo en la fase 1, en la fase 2 se compilan todos los archivos que nosotros estamos generando y se convierten en archivos .class. ¿Para qué? Para que desde la fase 3 el cargador de clases va a leer todas estas clases que ustedes generaron y los va a generar en memoria para que se puedan procesar. Pero antes de procesar, primero tendremos que verificar. Y esa es la fase número 4. En esta fase el verificador examina todos los códigos para validar que esté todo ok, que no viole ninguna política de seguridad de Java. Y una vez que está todo compilado correctamente y verificado, pasamos a la ejecución en la máquina virtual de Java. Entonces, todas las clases que se crearon a partir de los archivos .java se van a ejecutar en la máquina virtual de Java. Ahora, volviendo a nuestro IDE, dentro de las cosas que nosotros estaremos escribiendo código, siempre será en este panel de edición. Es importante que cada vez que estemos escribiendo código tengamos también las opciones para ir guardando. Tenemos también la opción para poder compilar nuestra aplicación y ejecutar. Ojo que la ejecución de nuestra aplicación automáticamente realiza la compilación de nuestro programa, ¿ya? Por lo tanto, también podemos generar nuestros proyectos. Tenemos que siempre considerar el icono para crear un proyecto, seleccionar que va a ser la categoría de Java y va a ser de tipo Java Application. Tenemos que considerar el nombre del proyecto, la ubicación de donde estaremos guardando nuestro proyecto y cuál va a ser la clase principal que tendremos que crear inicialmente. Por lo tanto, una vez que el proyecto se crea, vamos a visualizar en este panel de los proyectos, aparecerá nuestro proyecto, aparecerá también nuestro package principal y nuestra clase inicial. Por defecto, esta clase inicial, que es nuestra clase main, es por donde comenzará a ejecutarse nuestra aplicación. Como puedo ver acá en el siguiente ejemplo, dentro de la clase que se creó, ¿cierto? La clase principal, acá estamos llamando a un método que nos permite imprimir un mensaje por consola. Entonces, al ejecutar nuestra aplicación, vamos a visualizar acá en el output la salida del mensaje que nosotros estamos escribiendo acá en el código. Otra cosa que es muy importante a la hora de desarrollar es que efectivamente tendremos que ir documentando lo que estemos desarrollando. Todo el código que estemos escribiendo es importante siempre ir documentando. Para eso existen tres formas de realizar la documentación. Tenemos JavaDoc, tenemos los comentarios que son de una línea y también tenemos los comentarios que son de varias líneas. Si podemos revisar la siguiente imagen, podemos indicar que en el JavaDoc, que es la información que aparece acá al principio, esta información que está acá es la que después, al ejecutar dentro de nuestro IDE, se descarga y se genera un formato HTML de toda la documentación de las clases que nosotros hemos estado desarrollando. Por lo tanto, todos los comentarios que van a estar acá, hay una sintaxis que hay que realizar para ello, pero todos los comentarios que van a estar acá en el JavaDoc se pueden después visualizar en formato HTML. ¿Ya? En cambio, los comentarios que son de una línea y de varias líneas están enfocados para ir indicando en cada línea, en cada instrucción de nuestro código, qué es lo que se está realizando, cuál es el proceso, cuál es la lógica que se está llevando a cabo. Y esos comentarios nos permiten de manera interna visualizar cómo estamos desarrollando nuestro código, ¿sí? ¿Para qué? Para que quizás otro programador pueda también revisar lo que estamos realizando, para que también quizá nosotros, posterior a que ya hayamos entregado un desarrollo, podamos ir a revisar y continuar con diferentes modificaciones, diferentes nuevas funcionalidades. Por lo tanto, siempre estos comentarios nos servirán no solamente para el resto, sino que también para nosotros. Ahora, a la hora de programar, siempre es importante tratar de llevar a cabo todas las convenciones que nos estarán indicando para realizar un lenguaje bastante óptimo respecto a su calidad. Para ello, hay un conjunto de normas y reglas que nos permiten identificar cómo nosotros tenemos que comenzar a escribir cada objeto en nuestra aplicación. Por ejemplo, las clases deben comenzar siempre con mayúscula y si es que son palabras compuestas, debe comenzar también la siguiente palabra en mayúscula, ¿ya? Las clases siempre representarán cosas y no una acción. Por lo tanto, hay que evitar siempre algunos verbos que estén definidos dentro de una clase. No podríamos estar llamando a una clase que tenga un verbo, ¿ya? Sino que siempre debemos considerar que serán sustantivos, ¿ya?
¿Qué más tenemos? El nombre de la clase debe estar siempre en singular y ser un sustantivo. Siempre en singular, ¿ya? No podemos escribir clientes, sino que debemos siempre considerar la palabra en singular. Los métodos, a diferencia de la clase, comienzan con minúscula, pero si son palabras compuestas, cada palabra debe comenzar con su inicial en mayúscula. En cambio, las variables o los atributos que nosotros tenemos revisando empiezan con minúscula y la primera letra de cada palabra interna también debe ir en mayúscula, ¿ya? Por lo tanto, tanto para los métodos como las variables se utiliza el estilo camel case, ¿ya? Recuerden, siempre comenzamos con la inicial en minúscula y si hay una palabra compuesta, la siguiente inicial de la siguiente palabra debe ser en mayúscula. Las constantes, recuerden que las constantes son valores que tendrán una asignación de un valor y ese valor no se puede modificar durante el desarrollo de nuestra aplicación. Por lo tanto, es importante que estas palabras o estas variables estén siempre en mayúscula, ¿ya? Toda la palabra completa debería estar siempre en mayúscula. En este caso acá tenemos descuento-cliente es igual a 30. ¿Qué significa esto? Que el descuento cliente en nuestra palabra, que es una constante, tiene que estar siempre en mayúscula. Y repito, como la constante es un valor que nunca tenemos que modificarle el valor, ya que Java no nos va a permitir, tiene que estar siempre en mayúscula. Y tenemos que asignar el valor. Ahora, el package. El nombre del package siempre se escribe en minúscula, ¿ya? Y nosotros normalmente estaremos utilizando esta nomenclatura, cl.duoc.pgi2121, ya que todas las empresas utilizan el nombre del dominio en Internet para indicar cuál es el package que corresponde a su aplicación, ¿ya? Ahora, para construir nuestra primera aplicación. En el ejemplo anterior, nosotros estábamos revisando lo que era el escenario, donde estaba la pizza, donde acá tenemos la clase, están acá los atributos y están acá los diferentes métodos. Y acá aparecen los objetos que se van a crear a partir de esta clase. Por lo tanto, ¿cómo se crea una clase? Efectivamente, nosotros primero tenemos que crear nuestro proyecto. Una vez que ya está el proyecto creado, nos tenemos que posicionar donde está el package, que en este caso es pizzería, y ahí vamos clic derecho, New Java Class. Repito, tienen que considerar siempre el package. Si nosotros escribimos, por ejemplo, en pizzería, clic derecho, también nos va a dar la opción de ir a escribir una nueva clase. Pero la diferencia es que si no queda asociado a un package, va a aparecer acá un package por defecto, ¿ya? Lo cual va a ser incorrecto. Por lo tanto, siempre revisen que tengamos que escribir o crear un objeto, ya sea una clase, una interfaz, estemos siempre dentro del package. Por lo tanto, seleccionamos el package, clic derecho, New Java Class. Luego de eso tenemos que asignar el nombre de la clase. En este caso, pizza. ¿Ya? Va a indicar siempre el nombre de la clase. Recuerden que siempre tendrá que ser en singular y la inicial tendrá que estar en mayúscula. Y acá nosotros podemos observar donde diga package, si es que realmente está asociado a un package. Si esto está vacío, es que estamos realizando un paso incorrecto. Por lo tanto, una vez que se crea la clase, lo primero que tendremos que hacer siempre será identificar cuáles son los atributos de la clase. También tendremos que identificar cuáles van a ser los métodos que estarán en nuestra clase. Por lo tanto, después de crear la clase, los siguientes pasos son crear los atributos y crear sus métodos. Ahora, para crear un par de atributos, tenemos que siempre identificar qué información es la que queremos guardar. Y para ello tendremos que analizar cuál es el tipo de dato que podemos utilizar para este dato que queremos guardar, para este atributo que queremos guardar. Tenemos dos tipos de datos que podemos considerar, los datos primitivos y los datos estructurados. Dentro de los datos primitivos encontraremos el byte, short, el int, que es uno de los que más se utiliza, el long, float, double para trabajar con valores decimales. Tenemos el char para indicar un solo carácter, valores booleanos para guardar true o false. Tenemos también los que son estructurados, que en nuestra clase string para guardar cadena de caracteres. Y también dentro de los estructurados van a ser todas las otras clases que ustedes estén creando y que se utilizarán bajo el concepto de colaboración como atributo en otra clase. Dentro de los datos que más se utilizan primitivos será el int, tenemos el char, el booleano y el double, ¿sí? Y también estaremos trabajando todo atributo que sea de tipo texto como un atributo de tipo string. Además,
Un método en Java tiene la siguiente estructura. En primer lugar, la definición del método estará comenzando por su visibilidad de método, ¿sí? Si es que va a ser un método público, un método privado. Acá tenemos el void, que representa el tipo de retorno. Estará acá el nombre del método y entre paréntesis tendremos que indicar si es que hay algunos parámetros a considerar en este método. Otra cosa que es importante en Java es que tenemos que utilizar estas llaves para identificar desde dónde comienza la lógica y desde dónde termina esta lógica. En este caso acá, el cuerpo del método estará desde que comienza esta llave hasta que termina la otra llave. Aquí hay un par de ejemplos. Tenemos public, void, el nombre preparar, ¿cierto? En este caso no hay ningún parámetro de entrada. Y además el método no está retornando nada, por eso está la palabra void. ¿Ya? Si el método no retorna nada, tenemos que considerar la palabra void. En cambio, si el método va a retornar algo, ahí tendremos que preguntarnos qué tipo de dato es el que va a retornar. Si es que retorna un valor que es de tipo entero, tendremos que utilizar int. Si es que quizás retorna un valor de tipo texto, una cadena de texto, utilizaremos string, tal cual como aparece en el ejemplo. Entonces, este método efectivamente será público, va a retornar un tipo de dato que es de tipo string, que es una cadena de texto, y el método se llama preparar. Y la diferencia con el anterior es que este sí está considerando dos parámetros de entrada. Uno se llamará harina, para efectos de la lógica que estará dentro de estas llaves, y será de tipo string. Y el otro parámetro es gramos, que es de tipo int, y estos nombres son los que nosotros podremos utilizar dentro de estas llaves, ¿ya? Y el último método tenemos que es de tipo público, va a retornar un valor de tipo booleano, se llamará preparar y está recibiendo un char como parámetro de entrada, ¿sí? Entonces la lista de los parámetros de entrada solamente tendremos acá char, que es un carácter. Ahora, dentro de los métodos, como nosotros ya sabemos que una clase tiene diferentes atributos, también tiene estos diferentes métodos y los podemos clasificar. Existen métodos que son tipo constructores, accesadores, mutadores, customer y main. Vamos a ver aquí cuáles son la diferencia de cada uno de estos métodos. El método main es el que se crea por defecto al crear un proyecto y se encarga de la ejecución inicial del programa. Por lo tanto, toda aplicación en Java tiene un método main y solo uno. Y este va a ser el punto de entrada y salida de nuestra aplicación. Por lo tanto, no podemos considerar tener dos clases, ¿cierto?, que hagan referencia al método main, ya que debe ser único. Y es por aquí por donde va a comenzar a ejecutarse nuestra aplicación. Este método es público, estático, no devuelve nada y tiene un argumento, en realidad tiene un arreglo de tipo string que considera ahí diferentes tipos de argumentos. Por lo tanto, es público, estático, que pertenece a la clase y no al objeto, void, ya que no va a retornar nada, ahí está el nombre main, y en los argumentos, en ARGS, básicamente es un arreglo de string que recibe este nombre. ¿Ya? Recuerden que por acá comienza a ejecutarse nuestra aplicación. Por lo tanto, estaremos siempre creando todas las clases que son necesarias en nuestro proyecto, pero en nuestra clase principal, en la clase main, es donde nosotros tendremos que comenzar a ejecutar nuestra aplicación. Desde aquí comenzará. También tenemos los constructores, que este método, como su nombre lo dice, nos permite crear, construir un objeto a partir de una clase. Por lo tanto, toda clase debe tener su método constructor. Y en este caso nos permitirá instanciar la clase, crear un objeto a partir de la clase. ¿Cómo se realiza ese paso? Podemos indicar el tipo de dato, que en este caso pizza, porque ese es el nombre de la clase. Pizza 1, que es el nombre del objeto, tal como pueden ver ahí, es igual a new, utilizamos esa palabra para indicar que vamos a instanciar, ¿qué cosa? El controlador, o sea, el constructor, perdón, de nuestra clase pizza. Y acá, en este caso, le estamos pasando todos los parámetros que nos está pidiendo esta clase. En este caso es nombre, tamaño y masa. Ahí está el nombre, ahí está el tamaño y ahí está la masa. Recuerden que el operador new es el que nos permite crear el objeto de forma automática. Por lo tanto, existen dos formas esenciales para crear un objeto a partir de una clase. En primer lugar existe el con parámetro, que es el constructor con parámetros, y el constructor sin parámetros. En el constructor con parámetro, nosotros tenemos que pasarle todos los datos que nos está pidiendo la clase. En este caso le estamos pasando pepperoni, grande y gruesa, porque son los atributos que indica esta clase. Pero también existe la posibilidad de crear un objeto a partir
del constructor sin parámetros. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear un objeto, en este caso pizza1, pero no le vamos a pasar ningún parámetro, ningún atributo. Por lo tanto, se va a crear con todos los atributos con sus valores por defecto. ¿Qué significa esto? Que como no se le asignó ningún atributo, ningún valor a ningún atributo, todos los objetos que se creen, si son de tipo string, tendrán un valor null. Los atributos que son de tipo numérico tendrán 0 y los valores que son de tipo booleanos los tendrán en valor false. Por lo tanto, en el constructor sin parámetros, que es el que podemos visualizar acá, lo que se está realizando es la creación de una pizza que tendrá el nombre de pizza1 y nombre y tamaño y masa tendrán tendrán el valor null en cada uno de esos atributos, ¿ya? Por lo tanto, recuerden, el método, que es el de tipo constructor, nos permite crear objetos. Y podemos crear un objeto pasándole todos los atributos o crear un objeto sin pasarle ningún atributo. Y por último, hay un método que es el que está por acá, que es el método customer, que básicamente el método customer es donde nosotros podemos identificar alguna funcionalidad específica de nuestra aplicación, ¿sí? Ya, entonces tenemos el método main, el método customer, tenemos los constructores y ya estaríamos en condiciones quizás de crear nuestra primera clase, nuestro primer constructor. Por lo tanto, ¿cómo podemos realizar la generación de nuestro constructor? Una vez que ya hemos definido la clase, hemos identificado también los atributos, para crear un constructor tenemos que pinchar en algún lugar de nuestra clase, clic derecho, insert code, y acá nos va a indicar qué es lo que queremos construir, qué es lo que queremos generar, qué código este IDE nos proporcionará de manera automática el código. En este caso vamos a seleccionar constructor. En este caso, la siguiente pantalla nos indicará cuáles son los atributos que queremos considerar para crear este constructor. Normalmente vamos a seleccionarlos todos, le daremos a generar y automáticamente lo que hará esto es generar un constructor con parámetros, tal cual como aparece acá. Aparecerá public, el nombre de la clase, todos los parámetros de entrada considerándolos como atributos y le asignará cada valor del atributo, que en realidad es cada valor del parámetro de entrada al atributo de la clase. En cambio, el constructor sin parámetros, ¿cómo lo realizamos? El mismo paso. Clic derecho, insert code, constructor, y ahora en vez de seleccionar ningún valor acá, no tenemos que dejar vacío, no seleccionamos nada. Y le damos generar y esto automáticamente nos va a generar este pequeño código que está acá. Y lo que se indica acá es que es el constructor sin parámetros. Recuerden que los parámetros siempre estarán dentro de los paréntesis. Por lo tanto, si podemos revisar después acá nuestro programa, en nuestra pequeña aplicación, vemos que aparece nuestro mensaje de bienvenida y además acá estamos realizando la instanciación de esta clase en donde se está creando el objeto pizza1 y llamando al constructor con todos los parámetros, ¿cierto? Ahí le paso todos los valores y esto genera el objeto pizza1 con toda la información. ¿Ya? Java nos permite la generación de la clase en que podemos tener muchos constructores de una clase con distintos parámetros. Normalmente siempre vamos a considerar el constructor sin parámetros y el constructor con todos los parámetros, pero quizás también podríamos considerar un constructor pasándole quizás uno o dos parámetros, ¿sí? Y ese es el concepto de la sobrecarga. ¿Qué significa eso? Que hemos estado generando un método, ¿cierto? En donde la definición de los diferentes parámetros van a ser completamente diferentes en cada método, ¿ya? Otro tipo de método son los accesadores y mutadores. ¿Qué significa esto? Los métodos para obtener información de un objeto se llamarán accesadores y los que nos permiten modificar la información del objeto se llamarán mutadores. Normalmente lo vamos a utilizar como getter y setter, que van a ser los nombres que aparecen en la generación de nuestro código. Por lo tanto, recuerden que getter hace referencia al accesador a obtener, obtener la información. En cambio, set es el mutador que nos permite modificar, modificar. Por lo tanto, toda clase debe tener sus accesadores y mutadores. ¿Cómo podemos realizar este paso? Nuevamente tendremos que posicionarnos en algún lugar de nuestro código, le daremos clic derecho, insert code, vamos a seleccionar en general, vamos a seleccionar getter and setter y eso nos generará de manera
automática todos los getter y setter para acceder a la información, ¿sí? Recuerden, get nos permite acceder a la información y set nos permite modificar. Siempre se utilizará la palabra get y set, ya seguido del nombre del atributo. El accesador tiene como objetivo obtener el contenido del atributo, ¿ya? Por eso si nosotros podemos revisar acá, en este caso este ejemplo, vemos que public, efectivamente, acá indica el tipo de retorno, en este caso no es void, sino que es string. Y acá aparece el nombre del método. Comenzamos siempre con get y el nombre del atributo. En este caso el atributo es nombre. No recibe ningún parámetro de entrada y en el retorno va a retornar el atributo que estamos identificando dentro de la clase, ¿ya? Ese es el accesador, ¿sí? Como podemos ver acá en el ejemplo, este es el método. Acá se creó el objeto, en este caso pizza 1. Y si yo quiero, por ejemplo, acceder solamente al nombre de la pizza, que es pepperoni, llamo al nombre del objeto .getNombre. Llamo a su accesador. Y de esa manera obtengo el valor, y acá lo estamos asignando a una variable de tipo string. Y ese valor después lo estamos mostrando acá quizás también nuevamente por la consola. Por lo tanto, no olviden, get es para obtener la información, ¿sí? Para obtener el dato. En cambio, el mutador tiene como objetivo modificar el contenido del atributo. Y de esa manera se va a guardar un nuevo valor. ¿Cómo se utiliza? Si podemos revisar acá el método que se crea a partir de los getter y setter, en este caso los set siempre estarán devolviendo un valor vacío, por eso aparece void, aparecerá la palabra o el prefijo set y después sigue el atributo, el nombre del atributo. Entre paréntesis va a estar el parámetro, que va a ser el valor nuevo que tendrá este atributo, en este caso es un de tipo string, y ese valor, que es el que está ingresando como parámetro de entrada, es el que se está asignando a nuestro atributo. Por lo tanto, ahí estamos considerando el set. Ahora, dentro de los operadores aritméticos podemos encontrar la suma, la resta, la multiplicación, la división, y para obtener el valor del resto de la división, ¿ya? Y también tenemos los diferentes operadores relacionales para validar que y es igual a que, o sea, perdón, en este caso que x es igual a y, que x es diferente que y, que es mayor, que es menor, mayor o igual, o menor o igual, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dentro de los tips que podemos recomendar siempre es tratar de asignar sangría a todo el cuerpo de la creación de nuestra clase, ¿ya? ¿Cuál es la sangría? Es la indentación que deberíamos considerar. De hecho, dentro de nuestro IDE, nosotros podremos clic derecho en cualquier parte del código y aplicar el formato. De esa manera, el IDE lo que hace es buscar todas las llaves y va a comenzar el proceso de indentación automático. También otra cosa que es importante identificar cada vez que estemos creando una lógica dentro de nuestra aplicación, ya sea un método o la identificación de la clase, considerar la llave de apertura y la llave de cierre automáticamente. Cada vez que creamos un método, abrimos la llave y la cerramos automáticamente. Y después nos posicionamos dentro de estas dos llaves, le damos Enter a nuestro teclado y de esa manera estaremos de alguna manera tratando de prevenir si hay algún error porque nos faltó completar la llave de cierre. Los errores de sintaxis se conocen también como errores de compilación, ¿sí? Cada vez que estemos nosotros escribiendo código y nuestro IDE encuentre que bajo el lenguaje Java hay algún error, automáticamente nos va a indicar la variable ahí que va a estar marcada en rojo, o esa línea de código va a estar subrayada en rojo, ¿ya? Y ahí tenemos que identificar cuál es el error. La sintaxis o los errores de sintaxis también se conocen como errores de compilación, ¿cierto? Y al encontrar este tipo de errores va a aparecer este mensaje. Por lo tanto, para compilar y probar nuestra aplicación tenemos que siempre eliminar todo error que se esté produciendo en nuestro código. Tratar siempre de utilizar líneas en blanco y especio para mejorar la legibilidad del programa. Realizar y actualizar los comentarios del programa, eso es súper importante, ir comentando. Llaves sencillas en las mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, recuerden programar considerando todas las convenciones que ya hemos estado revisando en los slides anteriores. Aplicar siempre el nivel de sangría, que repito, el que podemos nosotros de alguna manera, a través de nuestro IDE, generarlo de manera automática. Cuando el compilador
reporta algún error, primero revisar esa línea que va a aparecer marcada en rojo, y si no encontramos que por ahí podría estar el problema, revisar quizás la línea anterior. Muchas veces nos va a pasar de que nos va a marcar en rojo una línea, y si revisamos la línea anterior es porque no hemos terminado con el punto y coma tan característico de este lenguaje, así que lo deberíamos considerar. Y otra cosa que también siempre se confunde mucho es el operador de igualdad, que es el igual igual, con el de la asignación. Recuerden que acá asignamos con el valor es igual, ¿sí? Por norma se utiliza en todos los lenguajes. Pero siempre existe esa confusión entre el igual y el igual igual, ¿ya? Que aquí estamos validando ese operador de igualdad. Por lo tanto, dentro de las cosas que hemos revisado hasta el día de hoy, ha sido generar y conocer el entorno de desarrollo, reconocer el lenguaje de programación en Java, diferenciar los tipos de datos, utilizar operadores lógicos, crear clases y objetos, definir atributos y métodos. Vamos a crear acá un ejemplo práctico. Vamos a ir directamente acá a nuestro NetBeans. Para crear acá nuestro proyecto. Recuerden que la generación de nuestro proyecto siempre estaremos con este botón, crear proyecto o nuevo proyecto. Acá seleccionaremos Java with and, Java Application, ya esa es la opción. Y al darle siguiente nos indicará cuál es el nombre de nuestro proyecto. En este caso se llamará proyecto prueba. Acá nos aparecerá cuál es la ubicación por defecto. Aquí la podemos cambiar. Y dentro de lo que aparece esta siguiente parte estará la generación de nuestra clase principal. Y acá que se recomienda es que deberíamos nosotros acá generar el package principal. El package por norma debería ser cl.duoc.pgi2121. Y acá como nos da la opción de crear la clase principal, podríamos llamarla de tipo main. Main, la M es mayúscula, ya que es una clase. Y de esta manera todo lo que hemos escrito antes de la palabra main, que es nuestra clase principal, esto corresponderá a nuestro package. Le damos finish y automáticamente acá lo que hará es crear un proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro proyecto, tenemos acá nuestro package y tenemos nuestra clase principal. Por lo tanto, podemos nosotros escribir system.out.println, pero si escribimos con nuestras palabras south y le damos a nuestro teclado tab, automáticamente va a autocompletar toda esa información y podremos realizar la prueba. Vamos a escribir acá nuestro pequeño Lamundo. Ahí está este método, ¿cierto? Que le pasamos a este string, lo cerramos con punto y coma y al ejecutar la aplicación lo que hará esto es compilar nuestra aplicación y si todo está ok nos dará la opción de ahí de mostrar a través de la salida el mensaje que nosotros estamos imprimiendo acá. Ahora, ¿cómo creamos una clase? Para crear una clase recuerden posicionarse dentro del package. Si yo me posiciono dentro del package y le doy new Java class, me aparecerá de esta manera, ¿sí? Y ahí aparece el nombre del package. Entonces, si yo lo genero directamente desde el nombre del proyecto, new Java class, procuren siempre identificar el package, o si no quedará una clase sin un package asociado. Vamos con el paso correcto. Seleccionamos el package, clic derecho, new Java class y esta se llamará pizza. Le damos finish y automáticamente se acaba de crear nuestra clase. Ahora, lo primero que debemos hacer siempre es identificar los atributos. Por lo tanto, vamos a escribir private string nombre de la pizza, private un valor de tipo entero, por ejemplo el precio, private un valor booleano, podríamos indicar si es que es masa delgada, ¿cierto? Y después de identificar siempre los atributos, que en este caso es nombre, precio y masa delgada, para identificar si es que eso no es una masa delgada, lo que podríamos hacer acá es generar automáticamente nuestros constructores. Por lo tanto, seleccionamos clic derecho en cualquier lugar de nuestra pantalla, procurando siempre que esté dentro de esta llave. Clic derecho, insert code, constructor. A ver, vamos a ver. Ahí seleccionamos todos los constructores, le damos generar y automáticamente ahí me generó ese objeto. Ya, esto quedó ahí, así que lo vamos a cerrar a ver qué será.
Vamos a nuestro proyecto que ya acabamos de crear, en este caso era, ahí está, proyecto prueba. Vamos a nuestra clase principal, ahí está, el constructor con los parámetros. Ya, tenemos también nuestro constructor insert code sin parámetros, ahí no seleccionamos ningún valor, ahí le generamos. Este es nuestro constructor sin parámetros. Luego de ello tenemos que generar nuestros getter y setter. Entonces, o accesadores y con inmutadores. Insert code, ahí están los getter and setter, los seleccionamos todos. Y ya se han creado ahí todos los atributos, ¿cierto? Los constructores y los accesadores. Y si queremos, por ejemplo, generar un método customer, que es un método específico, esto lo tenemos que crear. Recuerden, el método customer no hay forma de generarlo de manera automática. Por lo tanto, tenemos que indicar siempre public. En este caso no va a retornar nada, por lo tanto será de tipo void. Y el método se llamará preparar. No recibiremos ningún parámetro de entrada. Y lo que hará el método será imprimir un mensaje que diga la pizza se está preparando. ¿Ya? Ahora, un método que retorna un valor de tipo string y se llamará, este será un método que se llamará cocinar. Recibiremos quizás algún parámetro de entrada, en este caso podríamos hacer cocinar in los minutos que se va a cocinar la pizza, y acá un mensaje que podemos indicar. Miren, acá como vamos a retornar un valor de tipo string, lo que podemos hacer es retornar esa información, ¿sí? Entonces podríamos retornar acá, definir acá una palabra que se llamará mensaje, no tendrá nada, y podemos considerar que dentro de mensaje será el valor que yo voy a retornar. Entonces ya no aparece error en nuestro compilador, y lo que indicaremos acá es la pizza se cocinará por, aquí vamos a concatenar minutos. Por lo tanto, que lo que hará esto, recibirá un parámetro de entrada que será de tipo entero, vamos a retornar un valor que es de tipo string, vamos a considerar crear un atributo local dentro de este método, y aparecerá la pizza se cocinará por tantos minutos, y este mensaje se va a retornar. Recuerden que acá no se está imprimiendo, sino que se está retornando. Ahora, la clase ya se ha creado con sus atributos, con sus métodos customer, o sea, perdón, con sus métodos, sí, con sus constructores, con sus getter y setter, y con sus métodos customer. Que lo que vamos a hacer ahora, instanciar algún objeto. Vamos a la clase principal y vamos a instanciar. Para instanciar siempre tenemos que indicar el tipo de dato. En este caso yo sé que es pizza 1 va a ser igual a new pizza, y yo escribo por ejemplo los primeros iniciales de nuestra clase, control espacio, y automáticamente me va a indicar, el ID me dice te refieres a la clase pizza, le indicaremos con el enter, y acá me indicará cuáles son los constructores disponibles. Yo voy a indicar por ejemplo el segundo constructor, acá indicaremos un nombre, indicaremos acá el precio, acá indicaremos si es que la masa es delgada o no. En este caso la masa false, no será delgada. Entonces, si llamamos a pizza1.get, obtendremos los atributos, que en este caso es nombre y precio, ¿ya? Los valores que son de tipo booleano nunca aparecerán con el nombre get. Si yo escribo, por ejemplo, get, el atributo que corresponde a la masa delgada, no aparece. Eso tenemos que preguntarlo siempre como is, ¿ya? Siempre aparecerán todos los atributos que son de tipo booleano con su accesador is masa delgada. Ya en este caso, volviendo, tengo el nombre del objeto que es pizza1.get, accederé a los atributos. Y si yo quiero modificar el valor, utilizaré el set y le tendré que indicar el nuevo nombre, ¿ya? Además, podemos acceder también a los métodos que hemos creado. Por ejemplo, el método preparar, ya al ejecutar esto que aparecerá, la pizza se está preparando. Y también podríamos considerar el otro método, que en este caso es
pizza1.cocinar. Y cocinar me pide que tengo que pasarle como parámetro de entrada la cantidad de minutos. En este caso vamos a indicarle, por ejemplo, 8 minutos. Y ojo que este método, si yo lo ejecuto, no hará nada. ¿Por qué? Porque este método está retornando información, me está retornando un valor que es de tipo string. Y si un método retorna información, tenemos que también preparar el que está llamando a ese método, qué hará con el valor que reciba, que le retorne este método. ¿Qué podemos hacer? Yo acá podría llamar directamente a una variable, string es resultado, es igual a este valor, y imprimir este valor con un show, por ejemplo, resultado, y ahí lo ejecutamos, ahí aparece, la pizza se cocinará por 8 minutos, o derechamente podemos llamar al método, ¿cierto? Que es pizza1.cocinar, llamarlo directamente dentro de un show. También podemos revisar el mismo resultado, ¿ya? Ya, por lo tanto, recuerden, hemos visto la generación de nuestro proyecto, trabajando con nuestro entorno de desarrollo, la generación de una clase, los atributos que podemos considerar dentro de la clase, los constructores, ya sea con parámetros y sin parámetros. Acá estamos aplicando el concepto de sobrecarga, que después lo veremos en herencia. Estamos también creando nuestros métodos get y set. Y por último, hay unos métodos customer que estamos creando. Recuerden, los métodos customer no se pueden crear de manera automática, sino que acá tendremos que nosotros, a partir de alguna lógica a resolver, tenemos que comenzar a crear. Y dentro de la clase principal estará siempre la instanciación de los objetos, ¿cierto? La instanciación de la clase para poder crear diferentes objetos. Por lo tanto, acá vamos a ejecutar nuestra aplicación. Todo lo que nosotros hacemos a modo de arquitectura de nuestra aplicación, nosotros en la clase principal, en la clase main, vamos a estar realizando la ejecución y la creación de diferentes objetos para pasarle valores, para ver si está todo ok, si es que los métodos que nosotros identificamos o que creamos funcionan correctamente. Ya, estimados, nos vemos en la siguiente cápsula.